¿Alguna vez te has preguntado cómo Jonás terminó en el estómago de un gran pez, y aún más sorprendente, cómo logró llegar a Nínive, una ciudad que según los mapas actuales no tiene mar? Esta pregunta ha desconcertado a estudiosos, creyentes y curiosos durante siglos. Lo que parece un simple relato bíblico encierra una historia llena de misterio, enseñanzas profundas y detalles que muchas veces pasamos por alto. Hoy vamos a explorar este episodio desde una perspectiva que mezcla historia, geografía y curiosidad, para tratar de comprender cómo pudo suceder algo que, a primera vista, parece imposible. El problema que enfrentamos es intrigante. Jonás, un profeta elegido por Dios, desobedeció y huyó de su misión. Fue tragado por un gran pez en medio del mar, pasó 3 días y 3 noches en su interior y finalmente fue liberado, justo en Nínive, una ciudad que según la información moderna no está junto al mar. ¿Cómo pudo un gran pez transportar a Jonás hasta allí? ¿Es posible que haya sido un hecho literal o estamos ante una metáfora con un mensaje más profundo? Esta contradicción geográfica y temporal es precisamente lo que nos mantiene cautivos ante la historia. En este vídeo, no solo narraremos la historia completa de Jonás, sino que también exploraremos datos históricos, posibles explicaciones geográficas y curiosidades que la Biblia esconde entre sus líneas. A lo largo del relato, te haremos preguntas que despertarán tu imaginación y te mantendrán atento a cada detalle. Por ejemplo, ¿realmente Nínive estaba tan lejos del agua como creemos? Lo que descubrirás te sorprenderá y te hará ver esta historia de una manera totalmente nueva. Jonás era un profeta de Dios con una misión clara. Debía viajar a la ciudad de Nínive y advertir a sus habitantes sobre la inminente destrucción que les esperaba si no se arrepentían de sus malas acciones. Sin embargo, Jonás decidió no obedecer. Temía enfrentarse a la gran ciudad y a su gente, y su corazón lo llevó a huir en dirección opuesta, hacia Tarsis, buscando escapar de la voluntad divina. Este primer acto de desobediencia marca el inicio de un viaje que se convertiría en una de las historias más sorprendentes y misteriosas de la Biblia. Su intención era evitar cumplir con el mandato divino, pero pronto descubriría que no hay forma de escapar del plan de Dios. Mientras Jonás viajaba en barco, una gran tormenta se desató en el mar. Las olas eran tan altas que parecía que el barco se iba a hundir en cualquier momento, y los marineros temieron por sus vidas. Intentaron estabilizar la embarcación, pero nada parecía funcionar. La tormenta no era natural, era un signo de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Los marineros comenzaron a buscar culpables, y siguiendo la tradición de la época, echaron suertes para descubrir quién había provocado la ira de los dioses. La suerte cayó sobre Jonás, revelando que él era el causante de aquella tormenta devastadora. Ante esta revelación, Jonás no se resistió más y admitió la verdad. Él estaba huyendo de su misión, y como consecuencia, había traído la ira de Dios sobre el barco. Para salvarse, los marineros tuvieron que tomar una decisión extrema: arrojarlo al mar. Tan pronto como lo hicieron, las aguas se calmaron, y la tormenta desapareció, demostrando que la causa del desastre había sido eliminada. Jonás fue entonces tragado por un gran pez, pero aquí surge una de las preguntas más intrigantes de toda la historia. ¿Qué clase de criatura podía tragar a un hombre entero y sobrevivir en su interior durante 3 días y 3 noches? Esta incógnita no solo despierta nuestra imaginación, sino que también nos prepara para explorar la naturaleza de este gran pez y el misterio que rodea su papel en la narrativa, un detalle que ha fascinado a creyentes, historiadores y científicos por siglos. El relato de Jonás nos habla de un gran pez que lo tragó y lo mantuvo vivo en su interior durante 3 días y 3 noches. Tradicionalmente, muchas personas han interpretado esta criatura como una ballena, quizá una especie gigante de la familia de los cetáceos. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que podría tratarse de un animal marino desconocido o extinto que, por su tamaño colosal, pudo engullir a un ser humano sin dificultad. La Biblia no especifica la especie exacta, y esto ha dado lugar a numerosas interpretaciones, tanto literales como simbólicas, que buscan explicar el fenómeno de manera coherente. Investigaciones históricas y arqueológicas muestran que en la antigüedad existieron criaturas marinas de gran tamaño, como tiburones prehistóricos que podían superar los 15 metros de longitud, o ballenas que incluso hoy alcanzan dimensiones impresionantes. Estas especies hacen que la historia de Jonás, aunque extraordinaria, resulte menos imposible desde un punto de vista biológico. La presencia de animales de gran tamaño en los océanos ha sido documentada a lo largo de los siglos, y sus capacidades físicas podrían haber inspirado relatos similares en distintas culturas, donde el mar y sus misterios eran elementos centrales de la vida y la religión. Para hacernos una idea más clara, podemos usar analogías modernas. Imagina un bote de tamaño pequeño siendo tragado por una ballena azul, el animal más grande que existe hoy en día. La comparación ayuda a visualizar la magnitud de la criatura y entender cómo un ser humano podría sobrevivir temporalmente dentro de ella.
Aunque la supervivencia durante varios días parece increíble, los relatos bíblicos destacan que la protección divina fue un factor determinante. Esto nos recuerda que, más allá de la interpretación literal, la historia combina hechos posibles con elementos milagrosos, reforzando su mensaje de fe y obediencia. El gran pez, por tanto, no es solo un personaje extraordinario de la historia, sino también un puente entre lo real y lo simbólico, un elemento que ha fascinado a historiadores, científicos y creyentes por igual. Su existencia desafía nuestra imaginación, invitándonos a reflexionar sobre la relación entre naturaleza, milagro y narrativa. Y aún nos queda la pregunta que mantiene el misterio: ¿cómo pudo este gigante del mar llevar a Jonás hasta Nínive, una ciudad aparentemente sin mar, y cumplir así con la misión que Dios le había encomendado? Esta incógnita nos prepara para la siguiente parte de la historia. Cuando pensamos en Nínive, solemos imaginarla como una ciudad costera, pero en realidad estaba ubicada a orillas del río Tigris, lejos de cualquier mar abierto. En tiempos antiguos, esta ciudad era un importante centro comercial y político del Imperio Asirio, y su ubicación junto al río le permitía tener acceso al agua y a rutas de transporte fluvial, pero nunca directamente al océano. Esta realidad geográfica plantea un misterio. Si Jonás fue tragado en el mar, ¿cómo llegó hasta una ciudad que parecía aislada de las grandes aguas saladas? Este detalle ha desconcertado a estudiosos, creyentes y geógrafos durante siglos. Una explicación plausible se encuentra al considerar las rutas fluviales y la cercanía de Nínive con el Golfo Pérsico. Desde el mar abierto, un gran pez podría haber sido arrastrado por corrientes costeras y luego por ríos navegables hasta acercarse a las tierras interiores. Los ríos de la región eran lo suficientemente anchos y profundos en ciertos tramos para permitir el tránsito de embarcaciones grandes, y según algunas interpretaciones, criaturas marinas de tamaño extraordinario. De esta manera, el relato bíblico podría conciliarse con la geografía histórica, mostrando que la historia no es tan imposible como parece a primera vista. Pero surge una pregunta fascinante que mantiene el misterio vivo: ¿podría un gran pez haber navegado aguas dulces sin peligro para su supervivencia? Algunos estudios modernos sobre cetáceos y otras especies sugieren que ciertos animales marinos son capaces de adaptarse temporalmente a cambios de salinidad, aunque no de manera prolongada. Sin embargo, en la narrativa de Jonás, la intervención divina permite que lo que parece improbable se vuelva posible. Esta combinación de elementos reales y milagrosos es lo que hace que la historia mantenga su fuerza y misterio hasta el día de hoy, invitándonos a reflexionar sobre los límites entre la naturaleza y lo sobrenatural. Así, el viaje de Jonás hacia Nínive se convierte en un recorrido lleno de tensión y asombro. Cada tramo del río Tigris, cada corriente y cada tramo navegable se convierten en un escenario donde lo imposible y lo posible se encuentran. La narrativa nos prepara para el siguiente desafío. Como Jonás, atrapado en el interior del gran pez, enfrentó sus temores y aceptó finalmente su misión, un paso clave para entender la profunda enseñanza de esta historia milenaria. El viaje de Jonás no solo fue físico, sino también profundamente emocional y espiritual. Mientras se encontraba en el interior del gran pez, se enfrentaba a un conflicto interno que lo consumía: miedo, culpa y resistencia a cumplir la misión que Dios le había encomendado. Sabía que debía ir a Nínive y advertir a sus habitantes, pero temía enfrentarse a su grandeza y a la posibilidad de que no escucharan su mensaje. Este temor reflejaba una lucha universal, la dificultad de aceptar responsabilidades que nos intimidan o que van más allá de nuestra zona de confort. La historia de Jonás nos enseña que muchas veces, en la vida, tratamos de escapar de lo que sentimos que es nuestro destino o nuestra obligación. La resistencia no elimina el llamado, sino que lo hace más intenso. Dentro del pez, Jonás tuvo tiempo para reflexionar, reconocer su desobediencia y enfrentar sus temores. Este conflicto entre la voluntad propia y el plan divino muestra cómo a veces necesitamos un espacio de introspección forzada para tomar decisiones que transforman nuestra vida. La narrativa nos recuerda que huir de nuestros deberes solo prolonga la tensión y nos coloca en situaciones extremas, pero que siempre existe la posibilidad de redimirse y cumplir con lo que debemos. Este dilema de Jonás se puede relacionar con situaciones cotidianas. Todos hemos evitado responsabilidades importantes por miedo al fracaso, por inseguridad o por simple comodidad. Quizá hemos postergado un proyecto laboral, una reconciliación familiar o un cambio de vida significativo. Al igual que Jonás, enfrentamos un conflicto interno, sabemos lo que debemos hacer, pero tememos las consecuencias. La diferencia está en reconocer ese miedo, reflexionar y finalmente actuar, entendiendo que muchas veces las recompensas llegan después de superar la resistencia inicial. En este contexto, la tensión narrativa se convierte en una herramienta poderosa que nos mantiene atentos a la historia. No es solo la tormenta en el mar o el gran pez lo que nos sorprende, sino la lucha interna de Jonás, su miedo y su eventual aceptación de la misión.
Esta parte de la historia nos prepara para el clímax, el momento en que Jonás finalmente sale del pez y se enfrenta a Nínive, demostrando que la obediencia, la valentía y la reflexión pueden transformar cualquier desafío en una lección profunda de vida. El momento más impactante de la historia llega cuando Jonás es finalmente liberado del interior del gran pez y llevado a las cercanías de Nínive. Tras 3 días y 3 noches de reflexión y oración, el pez lo expulsa en un lugar seguro, permitiéndole continuar con la misión que había intentado evitar. Este instante representa no solo la culminación de la travesía física, sino también el desenlace de su conflicto interno. Jonás emerge renovado, consciente de que no hay manera de escapar del destino que Dios le había asignado, y preparado para cumplir con la advertencia a los habitantes de Nínive. Desde un punto de vista geográfico, la historia también encuentra una explicación plausible. Los mapas antiguos y los registros históricos muestran que, aunque Nínive no estaba junto al mar, estaba conectada a rutas fluviales que desembocaban en el Golfo Pérsico. Esto sugiere que el viaje del gran pez, aunque milagroso, podría haber seguido un recorrido lógico desde las aguas costeras hasta los tramos navegables del río Tigris. La combinación de estos datos con la narrativa bíblica hace que el relato, que a primera vista parece imposible, adquiera coherencia histórica y geográfica. Pero más allá de la literalidad del relato, surge una reflexión fascinante. El gran pez no solo es un hecho físico, también puede ser un símbolo poderoso. Representa el tiempo de introspección, el enfrentamiento con nuestros miedos y la preparación necesaria antes de cumplir con una misión importante. Así como Jonás pasó 3 días en el vientre del pez, cada uno de nosotros atraviesa momentos de confinamiento emocional o incertidumbre antes de tomar decisiones trascendentales. Este enfoque simbólico nos invita a mirar más allá de lo evidente y a encontrar enseñanzas aplicables en nuestra vida diaria. En este clímax, la narrativa alcanza su punto máximo de tensión y revelación. Jonás emerge no solo del gran pez, sino también de su miedo y resistencia, listo para cumplir su propósito. La historia nos recuerda que, aunque los desafíos parezcan insuperables y los caminos imposibles, la perseverancia, la fe y la reflexión nos permiten superar cualquier obstáculo. Y ahora queda la pregunta que cerrará nuestro recorrido: ¿qué lecciones podemos aplicar de este viaje extraordinario en nuestro propio camino? El viaje de Jonás puede interpretarse no solo como un relato histórico o milagroso, sino como una profunda metáfora de la vida humana y de la manera en que enfrentamos nuestros miedos. Ser tragado por un gran pez y pasar 3 días en su interior simboliza esos momentos de confinamiento personal en los que nos sentimos atrapados por nuestras dudas, inseguridades o responsabilidades que hemos decidido evitar. La historia nos enseña que estos peces gigantes son inevitables en la vida. Son pruebas que nos obligan a reflexionar, a confrontar nuestros temores y a prepararnos para los desafíos que tenemos por delante. Una de las lecciones más valiosas que podemos extraer de Jonás es la importancia de obedecer nuestra misión, incluso cuando parece difícil o aterradora. Todos tenemos objetivos, responsabilidades o sueños que nos intimidan, y muchas veces intentamos huir de ellos. La narrativa nos muestra que, al final, enfrentar lo que debemos hacer nos permite crecer, aprender y cumplir con nuestro propósito. Jonás logra salir del pez y cumplir con su tarea en Nínive, recordándonos que la acción, la valentía y la fe son esenciales para transformar cualquier desafío en una oportunidad de aprendizaje y éxito. Además, la historia nos invita a confiar en lo que a simple vista parece imposible. Sobrevivir dentro de un gran pez y llegar a un destino lejano sin daño alguno desafía nuestra lógica, pero subraya un mensaje universal: lo extraordinario ocurre cuando confiamos y actuamos con determinación. Aplicado a la vida cotidiana, esto nos motiva a dar pasos hacia nuestros objetivos, incluso si las probabilidades parecen en contra o los obstáculos parecen insuperables. Cada desafío puede ser un catalizador para descubrir nuestra fuerza interna y nuestra capacidad de resiliencia. Finalmente, el relato de Jonás nos recuerda que los momentos difíciles, los miedos y las responsabilidades aplazadas no son castigos, sino oportunidades disfrazadas. Afrontarlos nos permite avanzar, crecer y cumplir con nuestro propósito más auténtico. Esta historia milenaria nos deja una enseñanza clara: la fe, la valentía y la acción consciente son las herramientas que nos permiten transformar lo imposible en algo alcanzable, y los desafíos más grandes pueden convertirse en nuestros mayores aliados si sabemos interpretarlos y enfrentarlos con sabiduría. Finalmente, llegamos al cierre de esta increíble historia. Jonás, después de haber sido tragado por un gran pez y pasar 3 días y 3 noches en su interior, logró sobrevivir gracias a su fe y reflexión. Fue liberado cerca de Nínive, la ciudad que inicialmente temía enfrentar, y cumplió con la misión que Dios le había encomendado. Su viaje nos muestra cómo, a pesar del miedo y la resistencia, es posible superar los obstáculos más grandes cuando enfrentamos nuestros temores con valentía y decisión. Cada etapa de su historia, desde el mar tormentoso hasta la liberación del pez,
representa un aprendizaje profundo sobre obediencia, perseverancia y crecimiento personal. En cuanto a la incógnita principal, hemos visto que la geografía de Nínive, ubicada junto al río Tigris y no directamente en el mar, hace que el viaje de Jonás sea plausible dentro de ciertos parámetros históricos y naturales. La historia puede interpretarse de manera literal, como un milagro físico donde un gran pez transporta a Jonás hasta la ciudad, o de manera simbólica, representando un proceso de introspección, transformación y preparación antes de cumplir con nuestra misión en la vida. Ambas perspectivas se complementan, y nos muestran que la Biblia ofrece enseñanzas que combinan realidad, fe y reflexión. Ahora, quiero invitarte a que continúes explorando estos misterios por ti mismo. Si te sorprendió esta historia y quieres descubrir más relatos fascinantes de la Biblia que desafían la lógica y nos dejan lecciones profundas, no olvides hacer clic en el vídeo que aparece en pantalla. Cada historia es una oportunidad para aprender, reflexionar y aplicar enseñanzas milenarias en nuestra vida diaria, encontrando conexiones entre lo que leemos y los desafíos que enfrentamos hoy. Obtienes conocimiento y claridad sobre un misterio bíblico que muchos consideran imposible, además de una enseñanza aplicable a la vida cotidiana. Comprender la historia de Jonás nos permite ver que los obstáculos, los miedos y los desafíos no son barreras insuperables, sino oportunidades para crecer, aprender y cumplir con lo que verdaderamente importa. Esta narrativa nos deja un mensaje valioso. Con fe, reflexión y acción, incluso lo imposible puede convertirse en algo alcanzable.